Mucho gusto, mi nombre es Ramón Alberto Mabarcano, estudiante de Ingeniería Eléctrica e Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Hoy les mostraré un ejercicio de un circuito RC con un valor de fuente, con una fuente con valor exponencial. En el siguiente circuito RC, encuentre el voltaje del capacitor para todo tiempo, la corriente IT para todo tiempo y el voltaje del capacitor en el infinito. Observamos que tenemos un capacitor de 1 Faraday, la corriente IT es la que pasa por la fuente 12 voltios y la resistencia 4 ohmios. Y tenemos aquí una fuente con valor exponencial y una función escalar. Sabemos que en la función escalar el valor a la izquierda de t sub 0 será 0 y a la derecha de t sub 0 será 1. En este caso t sub 0 es igual a 0. Entonces podemos encontrar el valor de la fuente de corriente que llamaremos IS. IS de t a la izquierda de 0 será igual a 0 por la función escalar y a la derecha será igual a 6 por e a la negativo 2t. Ahora analizamos el circuito en t menor a 0. Recordemos que t significa tiempo. En t menor a 0 el voltaje del capacitor será un circuito abierto. Si observamos aquí, porque el capacitor en corriente directa actúa como un circuito abierto. Y la fuente de corriente tendrá un valor de 0 amperios por la función escalar que ya habíamos notado. Entonces tendremos dos circuitos abiertos. Podemos reducir el circuito, lo redibujamos y obtendremos esto. Un circuito sencillo con dos elementos en serie. Recordemos que la corriente no va a pasar por el circuito abierto, por una resistencia infinita. Podemos observar que el voltaje del capacitor estará en paralelo con el voltaje de esta resistencia de 2 ohmios. Entonces al encontrar esa tenemos el voltaje del capacitor. Aplicamos un divisor de tensión 2 por 12 voltios sobre 4 ohmios más 2 ohmios igual a 4 voltios. Este será el divisor de tensión que sería igual al voltaje del capacitor en 0, puesto que el valor por la izquierda y la derecha de 0 en un capacitor es el mismo. Ahora la corriente IT es la corriente que pasa por acá. Pero podemos, como dijimos, esto estaba en serie, podemos reducirlo y tener una resistencia de 6 ohmios. Esta resistencia estará en paralelo con la fuente y ya tenemos el voltaje de la resistencia, que será 12 voltios. Aplicamos la ley de Ohm y tenemos que la corriente de la resistencia C será de 12 sobre 6 igual a 2 amperios. Este será el valor de I de T antes de 0. Ahora analizamos el circuito después de 0. Tendremos que encontrar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin para encontrar una función para V de C en función de T. Convertimos la fuente de voltaje en una fuente de corriente. Vamos a reducir esto. Como pueden observar, ahora tenemos dos fuentes de corriente y dos resistencias en paralelo. Podemos reducirlos. Reducimos las resistencias y la fuente de corriente en paralelo. Tendremos una sola fuente, una resistencia y la carga, que será nuestro capacitor. Aquí tenemos un equivalente de Norton, pero al estar trabajando con un capacitor nos interesa el equivalente de Thevenin. Aplicamos transformación de fuentes y obtendremos el equivalente de Thevenin. Pueden ver que nuestro voltaje de Thevenin tiene dos valores, uno con un valor exponencial y uno con un valor normal. El que tenga el valor exponencial será nuestro VTH1 y el valor normal será el voltaje de Thevenin 2. Ahora, mantenemos el mismo circuito, comprobamos que R sea distinto de negativo 1 sobre tau. ¿Cuál es tau? Tau es el valor de la resistencia de Thevenin por el capacitor. Que solo sustituimos 4 tercios por 1 es igual a 4 tercios segundos, que es aproximadamente 1.333 segundos. El inverso de esto será 3 cuartos. Y R, ¿cuál será el valor de R? Será el valor del voltaje de Thevenin 1, que es igual a A por E a la RT. Podemos observar que es igual a negativo 2. Entonces comprobamos, negativo 2 es distinto de negativo 3 cuartos. Sí, sí cumple el parámetro. Entonces usaremos esta fórmula. He de suponer que la mayoría ya la conoce. Al sustituir los valores obtendremos la siguiente ecuación, pero podemos ver que ambos valores de 4 se cancelan y nos queda solo este valor. 8 por e a la negativo 2 por 0 sobre 1 más 4 tercios por 1 por negativo 2.
Al tener un menos y otro menos nos va a quedar un valor positivo, 24 sobre 24 quintos por el exponencial a la negativo 3 cuartos por t, menos, por este menos, 24 quintos e a la negativo 2t más 4. Esta será nuestra función para el voltaje del capacitor en todo tiempo, con una respuesta transitoria y el voltaje Thevenin. Aunque una parte del voltaje Thevenin será transitorio porque tenemos un exponencial negativo que tiende a 0. Ahora encontramos nuestra intensidad T. Volvemos al circuito original y usamos análisis nodal solo para tener una mejor visión y aplicar la ley de Ohm. Esta IT será la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios. Aplicamos análisis nodal por encima, podemos ver que el voltaje C, el voltaje de este nodo será el voltaje del capacitor y el de este será el voltaje de la fuente. Y esta será voltaje entre resistencia. Entonces tenemos que I de T será 12 voltios menos voltaje del capacitor en función de T sobre 4 ohmios. Al sustituir esta ecuación nos queda esta función. Al irla reduciendo nos queda esto, 2 menos 6 quintos de e a la negativo 3 cuartos de t por t más 6 quintos de e a la negativo 2 por t. Aplicamos factor común y nos queda esta función, que sería I de t, 2 más 6 quintos por e a la negativo 2t menos e a la negativo 3 cuartos de t. Entonces la función de I para cualquier tiempo será esta, porque recordemos que t antes de 0, cuando el tiempo es menor a 0, el valor de I de t es igual a 2 amperios, que fue lo que encontramos al inicio. Y ahora tenemos el valor que tomará cuando t sea mayor a 0. Ahora, el voltaje del capacitor en el infinito será 4 voltios. ¿Por qué? Porque en el voltaje del capacitor en el tiempo era esta función, pero tenemos dos exponenciales y ambos son negativos. A medida que el tiempo avanza, esto tiende a 0. Entonces estos dos valores se cancelan. 0 menos 0 más 4, que sería el voltaje de Thevenin 2. Entonces el valor del voltaje del capacitor en el infinito sería igual a 4 voltios. Muchas gracias.